Querida mentora y consultora B2B, quiero darte la bienvenida a este video. Y este video pienso que es clave que te quedes hasta el final porque honestamente vamos a conversar acerca de esa anatomía del crecimiento, de ese camino real de esa empresaria digital que puede que al día de hoy estés transitando o estés próxima a transitar. Tal vez eso que nadie te cuenta sobre caminar ese caos hacia la calma. Y es que honestamente si llegaste hasta acá es porque muy seguramente seas una consultora B2B o una mentora que tiene el deseo profundo de crear un programa de mentoría o de escalar hacia un programa de mentoría, lo que ya tiene construido de manera offline o incluso online, pero que todavía falta estructurarlo mejor para poder escalarlo en la manera en la que lo desea. Si estás acá, seguramente tienes ese deseo y por eso esto va a hacer mucho sentido para ti, porque honestamente en este video lo que vamos a hablar es acerca de lo que se ve tras de las pantallas y es esos logros, esos premios, esa facilidad, pero difícilmente llegamos a entender ese caos, esa duda, incluso esa incomodidad que es natural que suceda a lo largo de todo un proceso. Afuera, la mayoría solamente cuenta ese logro final y solemos creer que ese caos simplemente nos pasa a nosotras, a nadie más. Y hoy no quiero que hablemos desde tal vez ese sufrimiento, ni tampoco desde la lástima, sino realmente a crear esa conciencia, a entender que ese dolor, tal vez que al día de hoy estoy transitando, pues es realmente una señal de crecimiento. Entenderlo será la única forma de transitarlo con la postura correcta. Así que reitero, no quiero que veas esto como un escenario desde la lamentación, desde la culpa, desde el sufrimiento, sino que entiendas que realmente no eres tú la única que pasa por este proceso, sino que es natural, solamente que en las pantallas, en el contenido, pues no es lo que se cuenta, porque eso honestamente no vende, pero que no quiere decir que no haga parte del camino. Insistentemente les digo a mis mentoradas de mis programas marca de alto impacto, tanto para quienes están buscando crecer ese programa de mentoría como para quienes apenas están con el deseo de crearlo, que ningún camino es lineal. Y lo primero es que tienes que entender que estás construyendo un negocio y como negocio debe entenderse como tal. Tú no estás creando un hobby, tú estás realmente construyendo empresa. Y construir empresa, tanto en el mundo digital como en el mundo offline, tiene sus desafíos, tiene sus momentos que son naturales del proceso. Esa curva entonces no es una curva que es lineal, sino que por el contrario siempre hay pequeñas subidas, hay pequeñas bajadas y podríamos hablar de 5 momentos claves, si podemos resumirlo de esa manera, que generas en esa metamorfosis. Hay un primer momento que es ese despertar, donde hay una incomodidad, también hay un deseo. Luego está ese salto, esa tal vez llamada acción imperfecta. Luego tenemos el primer giro, es decir, esa validación y enfoque de lo que estamos haciendo para luego transitar a una etapa que podríamos llegar a denominar como ese liderazgo, esa consolidación y donde ese sistema nervioso empieza a verse mucho más regulado. Para, por último, llegar a ese punto donde está esa CEO en calma, esa dueña de negocio en calma, pero sobre todo que ya tiene una nueva identidad que la caracteriza. Así que quiero que pensemos en cada una de estas etapas, que podamos hacer zoom sobre cada una de estas. Y reitero, no quiero que las veas desde el sufrimiento, desde el tal vez no estoy donde quisiera o simplemente desde el juicio, sino que por el contrario las puedas entender de una manera sana para ti. En este camino, entonces, en esa primera fase de ese despertar y de esa incomodidad, hay una realidad que es visible. Puede que en ese punto del camino, si al día de hoy lo estás viviendo o si estás próxima a transitarlo, puede que exista demasiado ruido, que hay poca claridad en un mercado tan saturado de ideas, de conceptos, de formas, caminos por explorar. Tal vez en ese momento tuviste o estás teniendo ideas que son genéricas, tal vez desenfocadas, no sabes muy bien a quién ayudar, a quién hablarle, ni cómo ayudarle realmente a esa persona. Pero esa realidad invisible que permea este momento es que esa realidad actual ya no encaja.
Tal vez estés en estos momentos en un trabajo vinculada, pero con el deseo de dar ese salto distinto, de buscar algo propio, de crear algo que te despierte ese propósito, que te haga sentir plena. O por el contrario, puede que estés en ese momento de la vida en el que llevas años de trayectoria trabajando con mucha pasión acerca de lo que haces, de lo que te gusta, pero que llegó ese momento de la vida donde ya no te sientes como antes. Sientes que esa chispa de alguna manera se está apagando, que te estás perdiendo en el camino, que tu salud se está comprometiendo en el camino, que tu tiempo, que tu familia se está viendo comprometida por aquel sueño de negocio que tenías años atrás y que realmente sientes que ya es momento de dar un paso distinto. Puede que en esa situación sientas frustración, puede que haya llanto, puede que haya urgencia por el cambio y también puede que hayan voces internas que te digan con frecuencia que en el mercado todos son mejores que tú o que el mercado está saturado para hacer algo completamente distinto, ya para qué, no vale la pena. Lo que te digo en este punto es que ese dolor que sientes no es un fracaso, realmente es esa vieja identidad que está rompiéndose por dentro para dar paso a esa nueva identidad. Y te lo digo porque yo también lo viví, yo también lo sentí personalmente cuando estaba en este momento y decidí iniciar en mi carrera como mentora de mentoras high ticket, sentí también esta misma incomodidad. Estaba vinculada a un trabajo que pues me gustaba, pero no me llenaba al 100%. Y recuerdo literalmente noches de llanto donde le hablaba a mi esposo y le decía, yo ya no quiero más esto. De verdad, esto no me llena, no es lo que estoy queriendo hacer. Luego pasa una siguiente etapa donde es ese salto y esa acción imperfecta. Y quiero dar mucho énfasis a esta palabra, es esa acción imperfecta, que al final no la veas desde lo mal que estuvo, sino por el contrario, desde la gratitud completa a que sea de esa manera. Esa realidad visible de esa etapa hace referencia a tal vez empezaste, decidiste un camino, construiste tu primera oferta, estás creando tu primer programa. Haces allí también visible esas creencias limitantes en la medida en la que vas construyendo el programa que has soñado, que has deseado materializar, empiezan a tocarte la puerta, pues esas creencias que tenías con relación tal vez sobre ti misma, sobre tu profesión, sobre tu trabajo, sobre el dinero, sobre incluso el estándar que tenías frente al mundo profesional, frente al mundo del emprender, del tener negocios, del ser dueña de negocio. Puede que en este punto también te encuentres con algo que genera un poco de sorpresa y es algo que converso con frecuencia con mis mentoradas del programa Marca Alto Impacto y es una realidad. Lastimosamente puede que los más cercanos, familiares, amistades, te miren con un poco de escepticismo, de no entender realmente qué estás haciendo. Pero a pesar de todas estas cosas, hay una realidad invisible y es que a pesar de eso, ejecutas temblando. El perfeccionismo te juega una mala pasada y la tienes como freno de mano, porque estás en este momento pensando que entonces deben de salir las cosas perfectas, muy bonitas, para que realmente te den tu lugar en el mercado, para que te vean como autoridad, para que te tomen en serio, para que los clientes puedan encontrar en esa belleza la justificación de tu valor monetario. Y honestamente no hay nada más alejado de la realidad que esta. Porque si te quedas abrazando la idea del perfeccionismo, jamás vas a poder avanzar, jamás. Necesitas poder progresar, necesitas poder lanzarte, entender qué pasa en el mercado. Y una vez te lanzas y entiendes qué pasa en el mercado, entonces puedes descubrir que hay que optimizar, que vale la pena seguir replicando de mejor manera y que definitivamente no más, no puedes seguir haciendo. A pesar de todas estas situaciones, aún no entiendes cómo funciona, pero igual te dejas guiar. Estás abierta a seguir los pasos que corresponden, porque tal vez has empezado un programa de mentoría, tal vez encontraste a esa mentora guía que te pueda dar esos pasos. Esta es la situación que normalmente atraviesan también mis mentoradas y todo lo que te estoy mencionando a lo largo de este camino, personalmente lo atravesé y también mis mentoradas lo atraviesan. Por eso dentro de Marca Alto Impacto las acompañamos paso a paso, no solamente con la estructura metodológica para que, por supuesto, implementen, vendan, crezcan sus negocios, sino también este componente tan importante de esa construcción de esa nueva identidad. Bien, así que esta segunda fase está caracterizada por ese actuar con miedo, pero actuar.
Hay un siguiente momento que es esa fase 3 donde está tal vez ese primer giro o esa validación. La realidad visible de este momento de la vida llega cuando pasa ese primer cliente, cuando literalmente la rueda empieza a girar. Y es esa primera gran recompensa por accionar con enfoque, por accionar con esa disciplina que estabas accionando. Aquí, en este punto, cuando ya tienes esa primera experiencia de tu cliente, llegan varias sensaciones interesantes y es que empiezas a afinar el nicho y sobre todo también empiezas a elevar tu estándar. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Cómo quieres trabajar? Se te abre el universo de otras posibilidades, de una manera distinta en la que concebías la manera en la que tenías tu trabajo, pero también tu calidad de vida. La realidad invisible en este punto puede que sea, a pesar de que empiezan a gestarse pruebas tangibles de que realmente sí vas por buen camino, también está ese síndrome del impostor, esa otra voz que nos empieza a hablar de manera negativa diciéndonos, ¿será que esto sí me va a dar para vivir? ¿Será que, por qué no vuelvo a lo de antes? ¿Por qué tal vez no me empleo? ¿Por qué no sigo con mis sesiones 1 a 1? ¿Por qué no continuar con un programa de mentoría offline? ¿Por qué no hacer talleres? ¿Qué tal si pruebo con un webinar? Entre muchas otras características o situaciones que te puedan estar surgiendo en ese momento. Sé que la duda persiste, pero aún así lo valioso de este paso, de esta fase del camino, es que si realmente quieres considerar la siguiente fase, pasar al siguiente nivel, entonces vas a dejar de escuchar aquellas voces y realmente te vas a enfocar en lo que importa, en que puedas seguir escalando lo que ya te dio una prueba visible de que sí funciona. Aquí también hay un cambio que es invisible, pero que también es muy poderoso, y es que dejas de escuchar a quienes no apuestan por tu conocimiento. Tal vez ese círculo social en el que te vas a empezar a desenvolver no comprenderá al 100% lo que está pasando y decides que eso está bien y estás bien con esa idea. Los lugares que frecuentabas tal vez ya no sean los mismos, los temas que hablabas tal vez ya no sean las mismas, las cosas que te gusta escuchar cambian, las amistades cambian. Aquí hay un punto clave dentro de este paso del camino y es que la confianza no viene desde la teoría que has venido aplicando y has venido implementando a lo largo de tu negocio, sino que ha sido esa recompensa para demostrarte a ti misma de qué eres capaz. Hay un siguiente paso entonces de este proceso que es ese liderazgo y esa consolidación. Hay una realidad visible que se ve y es esa familia que empieza tal vez a respetar lo que haces. En este punto ya no es simplemente la idea loca que tenía de montar un programa de mentoría, de vivir de su conocimiento en digital, de considerarse a sí misma como esa empresaria digital, sino que ya les has demostrado con hechos tangibles, pero también, sobre todo por tu forma de actuar, por tu nueva identidad, que esto sí realmente tiene sentido. Hay una alineación de un equipo simple pero fino y lo bonito de esta etapa es que ya esa visión ya no la tenías como una idea, sino que realmente la ves como una empresa. Ya no solamente eres tú quien tiene la idea, la visión de lo que busca alcanzar, sino que empiezas a transmitirla a otras personas que también serán esas multiplicadores. No solamente tu equipo de trabajo que es simple, es pequeño, sin robusteces, sino que es fino, pero también están tus clientes. Esa realidad invisible te invita a liderar desde el ejemplo y desde la postura. Conversaba con mis mentoradas de marca de alto impacto, tanto de mis programas iniciales, que es MAR, como de mi programa avanzado, MAI, que hay una motivación muy importante para seguir avanzando en el camino. Y es que piensa que tú como mentora tienes la responsabilidad de ser quien se para firme frente a las situaciones y da el primer ejemplo para sus clientes. Así que te invito a que realmente si estás fallando en algún punto, pienses que eres tú quien lidera una comunidad, quien lidera a otras personas que ya han confiado en ti y que sin lugar a dudas, ahora conversábamos de algo importante y es que puede que en el camino hayan familiares, hayan amistades cercanas que duden de lo que estás haciendo, pero créeme que también hay personas que están detrás de la pantalla, las cuales inspiran, que te ven a ti como esa referente y que les encantaría llegar al punto en el que has llegado, que les encantaría lograr lo que tú has logrado, tener lo que tú tienes.
No defraudes tampoco a esas personas. Tal vez al día de hoy no le tengas el nombre, el rostro a cada persona que está detrás de la pantalla, que realmente inspiras, pero ten presente que necesitas estar firme porque también eres esa motivación de quienes están detrás. Hay un trabajo interno muy importante en esta fase que pienso que es clave para poder seguir avanzando y es regular ese sistema nervioso para sostener algo más grande. Reitero, lo conversábamos con mis mentoradas, que al final este termina siendo un paso importantísimo, que no es sencillo, pero que es tan necesario para poder seguir avanzando. ¿Qué pasaría si tal vez al día de hoy facturas $100,000? De la noche a la mañana llegas con esta cifra. ¿Serías capaz de sostener esa cifra? Tal vez tomarías las decisiones adecuadas para poder seguir creciendo tu negocio en función de ello. Si no es así, es porque necesitas entonces primero convertirte en esa mujer, en esa empresaria digital que sea capaz de sostener esos resultados. No que simplemente sea un juego de azar, porque tantas personas que juegan tal vez la lotería, pues no quedan siendo ricas toda su vida, sino que se desaparece completamente porque no fueron capaces de sostener esa realidad. Aquí en esta fase el objetivo cambia y tú ya no empiezas a verte desde el no quiero desfallecer, sino del sé que esto funciona. Estoy totalmente convencida de que estoy en el camino correcto, de que no hay duda alguna de que estoy haciendo lo que tengo que hacer, con sus altibajos, con lo que sea, pero sé que este es el camino. En general, la vida siempre va a tener altibajos. Los grandes empresarios que tengas como referentes tienen altibajos. ¿Por qué crees que tú no los vas a tener? Por supuesto que van a ser parte del camino. Lo que cambia en este punto del proceso ya no es pensar entonces del no quiero desfallecer, sino cómo voy a optimizar, cómo voy a seguir mejorando, cómo voy a dar un próximo paso mucho más seguro, mucho más firme. Por último, llegamos a esta fase 5 que denominamos esa nueva identidad, esa CEO o esa dueña de negocio que está en calma. Y esa realidad visible no es que no tenga problemas. Por supuesto que pueden surgir situaciones, nadie dice que no, pero aquí ya hay un ojo clínico y una madurez mucho mayor, porque ya medimos, ya optimizamos, ya eliminamos sin apegos. Si hay que cambiar y ya está. Ya la audiencia a la que le estoy hablando la voy a nombrar de una manera distinta, lo hago, pero no me apego a lo que construí tal vez con mucho cariño, con mucho amor en algún momento de mi vida. Tengo esa facilidad de moldearme, adaptarme y seguir creciendo desde allí. Hay un apalancamiento también en herramientas, en equipo, en inteligencia artificial, en otros puntos que hacen que mi tarea pues sea mucho más llevadera, mis actividades de alto valor sean mucho más focalizadas. También hay una realidad invisible aquí y es que has soltado la ambición desde la urgencia. No porque no quieras crecer, no porque no te importe el dinero. Por supuesto que te importa. Al final vas a crecer. Es necesario que sea así, que te importe lo que está pasando a nivel numérico de tu negocio. Pero la diferencia mayor es que ya no lo haces desde la urgencia, desde el tengo que vender, tengo que cerrar, tengo que setear, tengo que mandar los creativos de pauta, tengo que aparecer en los videos de YouTube, tengo que generar contenido intencional, un montón de tengo que ya no se habla desde la urgencia. Ya es desde la madurez emocional de entender que son actividades de alto valor de tu negocio que tienes que hacer para poder lograr los objetivos que deseas, pero ya no lo haces desde la urgencia, porque tienes la completa certeza de que vas a vender. Puede que haya meses donde se venda más, por supuesto. Puede que haya meses donde se venda un poco menos, claro, puede que sí, pero ya no lo manejas desde esa urgencia. Aquí también elevas tu estándar desde la calma. Sabes que no quieres trabajar con todos los clientes, sabes qué tipo de personas quieres involucrar en lo que has creado, tanto equipo como personas, clientes a los cuales vas a servir y acompañar. Aquí hay una profunda gratitud también por quién fuiste y por quién eres. Porque la verdad, si tú no eres capaz de mirar hacia el pasado y de mirar hacia el presente con la gratitud que lo merece, será imposible que tengas los brazos abiertos para poder recibir lo que viene. Independientemente de lo que creas, pues necesitas tener la certeza de que al día de hoy has construido con mucha gratitud y que estás viviendo tu mejor momento. Aquí lo más importante es que tú ya no eres la misma persona,
que literalmente desconoces a esa mujer que empezó a transitar el camino. No porque la veas con desagrado, porque no la quieras reconocer, porque no la quieras identificar en tu vida, no la quieras recordar, sino por el contrario, porque la miras hacia atrás y te sientes orgullosa de los pasos que ha dado, porque sientes que ha transitado por el camino correcto y que continúa transitándolo. Así que como ves, pues esta metamorfosis de ese antes versus ese ahora es esa emprendedora de antes que opera desde la urgencia, que busca validación externa, que se siente culpable por el caos, que tiene un círculo social pero que tal vez está defectuoso, a esa dueña de negocio que está en calma ahora, que opera desde la estrategia, que se valida a través de resultados y estándares, que regula su sistema nervioso ante el reto y que tiene un entorno que está elegido de manera consciente. Mira, tu negocio crece en la medida en la que tu identidad evoluciona. Y como mencionábamos, ahora hay una verdad sobre tu entorno, y es que crecer implica cambiar esa identidad y ese entorno como tal. Ya no tienes las mismas amistades, no frecuentas los mismos lugares, tus hobbies son otros y es normal que suceda. Para sostener a la empresaria que eres hoy, tuviste que soltar la piel de quien eras ayer. Precisamente, y te cuento abiertamente, esa fue la motivación por la que dentro de Marca de Alto Impacto creamos el Círculo de Mujeres MAI. ¿Qué significa? Para que tengas más contexto? Todas nuestras mentoradas dentro del programa Marca de Alto Impacto, tanto para quienes están en esa etapa inicial que buscan crear su programa de mentoría, que hacen parte del programa MAR, como aquellas que buscan escalar su programa de mentoría, hacen parte del programa MAI, ambas hacen parte de manera vitalicia a la comunidad Marca Alto Impacto, donde por supuesto tienen sesiones de aceleración, tienen sesiones de dirección estratégica uno a uno, tienen toda una metodología validada y que realmente las lleva al resultado de forma demasiado ágil, a construir esa arquitectura de negocio, a construir su oferta, su mecanismo de marketing, su mecanismo de nutrición, de ventas, de servicio al cliente, toda la lógica detrás que implica tener un negocio como tal de mentoría. Pero nos dimos cuenta que esto era un punto clave porque es una realidad que todas estamos transitando y por eso nadie en el mercado lo está diciendo y nosotros quisimos hacerlo diferente. Tenemos un espacio que denominamos el Círculo de Mujeres MAI, es un espacio de acceso vitalicio donde precisamente abordamos estos temas y esto que te estoy conversando hoy fue el tema de uno de nuestros espacios. Esta misma fue la oportunidad para conversar y entender desde esa inteligencia colectiva, desde lo que estaba viviendo cada una para seguir alimentándonos, para seguir creciendo en comunidad. Bien, en este escenario, entonces, quiero que te hagas estas siguientes preguntas y es, ¿dónde estás hoy? De estas 5 fases que hemos hablado, ¿en cuál sientes que estás hoy de manera honesta? Una siguiente pregunta es, ¿cuál es esa verdad incómoda o esa emoción difícil de esa etapa que hoy decides dejar de ocultar? ¿Qué hábito, qué creencia o qué relación has tenido que soltar recientemente para poder seguir creciendo? Así que este camino nos invita a pasar de la urgencia realmente a la regulación, hacia ese sistema nervioso como ese activo principal de tu negocio. Y es que para liderar como una verdadera empresaria, debes dejar de dar desde el sufrimiento de tu negocio y empezar a optimizarlo. Así que pregúntate finalmente, ¿qué es eso que hoy te desregula el sistema nervioso en tu día a día? Define también una acción concreta para esta semana que te mueva de la reacción hacia la optimización. Y quiero cerrar con esta frase diciéndote que tu negocio es un reflejo al final de tu alma, de lo que pasa al interior de ti misma. Así que lidéralo con calma. Has sido perseverante, pero tienes que seguir construyendo. Ahora es momento de que sigas impactando, de que sigas creando para ti, pero también para los demás. Ese viaje es tuyo. Así que te invito a que te suscribas a este canal para que puedas seguir conociendo más acerca de nuestra metodología, de nuestra arquitectura Marca de Alto Impacto. Te invito a que también puedas conocer los demás videos que tenemos en el canal para que puedas entender de mejor manera qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos
¿Cuáles son esos casos de éxito de personas que ya han transitado por estos procesos? ¿Cuáles son esas experiencias para que tengas completa claridad de lo que hacemos en Marca Alto Impacto? Y si eso, en definitiva, resuena contigo, te invito a que puedas agendar una llamada para que revisemos tu caso a detalle y veamos si aplicas para ingresar a nuestros programas de mentoría Marca Alto Impacto, bien sea si decides crear un programa de mentoría o si estás en el momento de escalarlo. Nos vemos en un próximo video.